Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. José Luis era un chabón bravo. Así se definía y así era. Un apasionado por la perfección en la fotografía. Un detallista. Un artista. José Luis era un tipo que amaba a su familia antes que nada, que adoraba ver crecer a sus 3 hijos, Agustina, Juan y Candela, que se divertía con la complicidad de su amor con Cristina, su mujer, que disfrutaba de las comidas con sus papás, José y Norma, y su hermana Gladys, junto al resto de su familia. José Luis era un hombre divertido y socarrón. Hacía bromas todo el tiempo, y cuando se enojaba, era cosa seria. José Luis era eso y mucho más, y tenía muchísimos sueños. Esos sueños que le arrebataron aquel siniestro 25 de enero de 1997. Esos criminales que asesinaron a José Luis buscaron silenciarlo, silenciar sus fotos, su trabajo, pero lograron todo lo contrario. Lograron que José Luis se convierta en un símbolo de todos, y ya no solo sea un hombre apasionado por lo suyo, sino que sea un ícono de toda una sociedad. ¿Quién lo mató? Me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Para acabarlo, yo soy un hombre peligroso. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Un disparate. No lo dije. Yo no le voy a negar que a mí no me gusta que me saquen fotos. Pero de ahí a que yo sea un criminal porque no me saquen una foto es una diferencia muy grande. En este caso, Carna. En este caso... Cava siniestra, hace 25 años asesinaban a mi compañero y amigo José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, y comenzaba a escribirse una historia distinta en lo que fue el peor ataque a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia. Mucho pasó desde ese 25 de enero y justamente en este documental vamos a contarles todos los pormenores de lo que se vivió en aquel entonces cuando un asesino, un empresario decidió quitarle la vida a un periodista simplemente por haber revelado su identidad con una foto. Aquel 25 de enero de 1997 y cómo hubo un plan criminal para asesinar a un periodista por el simple ejercicio de su profesión. Era durante el gobierno menemista, en el caso de José Luis y mío, cubríamos la temporada de verano para la revista Noticias y había una misión muy importante, que era poder ponerle rostro al empresario más enigmático y poderoso de la historia argentina, que era Alfredo Enrique Nalib Chabrán, de quien no se conocían imágenes pese al poder que había desarrollado. Ay, a ver, un saludito, chicos. 7, 6, 5. Estamos incógnitos, saliéndonos de... ¿De quién huimos?
Testaferro de Yabrán. Oh, ¿no van a venir a pegar? Ahora van a venir a linchar, a matar. Cabeza se va rápido. Es verdad que analizó la posibilidad de comprar el Canal 9, es verdad que analizó la posibilidad de comprar un medio gráfico y de comprar un medio televisivo. Es verdad. ¿Qué piensa de las versiones que lo vinculan con el caso Cabeza? Perdón, no voy a hacer declaraciones, lamento muchísimo el caso Cabeza. Alfredo Yabrán quería convertirse en una especie de dueño de Pinamar, de manejar, ser el principal empresario turístico de Pinamar, y en eso tenía un megaproyecto. Uno era la construcción de un puerto deportivo cuya ecuación económica no cerraba por ningún lado, pero también avanzar en distintos segmentos hoteleros premium. Uno de ellos era este complejo, Terrazas al Golf, que venía avanzando muy rápidamente hasta que en un momento, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde decide frenar la posibilidad del proyecto del puerto deportivo en el norte de Pinamar, paró las obras durante mucho tiempo. En un tiempo récord, en 9 meses, levantó el Hotel Arapacis como una demostración de fuerza, haciendo trabajar a los trabajadores de ese lugar día y noche, y bajo la custodia de policías que después intervinieron en el asesinato de José Luis Cabeza. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar. Vamos a recibir al señor presidente de la República, al doctor Carlos Saúl Menem. El doctor Carlos Menem firma autógrafos. Se vivió una situación en Pinamar como una fiesta, ¿no? Imagínate, año 97, 1-1. Pinamar era el centro de la política del país, ¿no? Donde en cierta forma se cocinaban, se podría decir ahí, o se hacían las roscas políticas que después iba a demandar el resto del año. En este caso, Carna. En este caso, estamos camino a una entrevista, a pelearnos con Rucau, el vicepresidente de la Nación, porque nosotros para pelearnos elegimos buenos candidatos. ¿Qué impacto tuvo el asesinato de José Luis aquí en Pinamar? Fue fuerte. Muchos por ahí lo reconocen, otros no, ya con varios años de lo que sucedió acá en Pinamar. Pero no queda ninguna duda que fue algo muy fuerte, porque fue, creo que el caso más relevante que Pinamar vivió en base a un asesinato, ¿no? Cuando ocurre lo de José Luis, acá hubo una suerte, primero de un impacto, de incredulidad, no, ¿qué va a pasar? Esto no puede ser, nunca haya pasado en Pinamar. Pero con el correr de las horas, cuando empezamos a conocer un poco más qué era lo que había pasado, quiénes eran los protagonistas de esta historia macabra, ¿no? Ahí como que la sociedad de Pinamar empezó a... ¡Epa!, dijo. ¿Viste? Hablo de la sociedad de Pinamar, no hablo del gobierno de turno, porque sabemos que en su momento el intendente había dicho que Yabrán no tenía nada que ver con esto. Se habló de los atentados, se habló de Cabezas y ahora se habla de Yabrán. Crimen. Crimen hubo, hay y habrá en todas las sociedades. El problema de la sociedad argentina es que el crimen está vinculado con el Estado. Vos fijate una cosa, la policía comprometida con esto, después de que hace 6 meses Duhalde dijo que era la mejor policía y el mejor jefe de policía. Mirá, Raimundo, claro, vos podés Roberto, decir cualquier cosa, menos esto, gente... porque esto no es creíble para nadie. Roberto. Quien conoce la historia argentina de los últimos Roberto, 30 años, policía no te puede de la creer provincia, esto. Roberto, policía de la provincia de Buenos Aires. No, Caballo, no Yabrán, Samir. Decí Crimen, mucho poder, policía. Roberto. O decía alguno. Caballo, Yabrán, Samir. Crimen, poder. Para la sociedad de Pinamar fue fuertísimo, porque creo que hasta el día de hoy es el asesinato más importante como sociedad pinamarense que hemos vivido. ¿A quién estamos buscando? Pato Galmarini. Corre. Sigo buscando al Pato Galmarini.
Alfredo Yabrán elegía tener un bajo perfil en todas sus circunstancias y de hecho elegía un balneario público, de acceso público como Marbella, aquí en Pinamar. De hecho, aquel verano de 1996 en que José Luis Cabezas hizo la foto, él ocupaba las carpas que vemos allí, donde 3 carpas eran ocupadas por su familia. Y en las cercanías de donde él paraba estaban sus custodios disimulados, con sus armas escondidas entre sus toallas. Muy cerca de acá comenzaba uno de los proyectos turísticos del desembarco turístico de Alfredo Yabrán en Pinamar, porque ese era su gran sueño, tener su propio desarrollo turístico acá en Pinamar, y era el Hotel Arapacis, donde se empezaban a cimentar justamente los primeros pasos de esa construcción que después se convirtió en el primer hotel 5 estrellas de Pinamar. Y su sueño era construir un puerto deportivo en el norte de Pinamar con 500 amarras y un barrio privado. Un proyecto que le generó más de un dolor de cabeza y que en su momento, cuando nosotros en la revista Noticias lo contamos, finalmente el gobernador de entonces, Eduardo Duhalde, hizo todo lo posible para frenarlo. La relación que pueda tener el gobierno con el empresario Yabrán es la misma relación que tiene con todos los empresarios de Argentina. Sergio, ¿y qué se pensaba de Yabrán en aquel entonces, previo al crimen de José Luis Cabezas y sus inversiones aquí en Pinamar? Yabrán era un empresario exitoso, si se quiere, que tenía su casa acá en Pinamar, que quería invertir en Pinamar. De ahí que tenía una amistad muy importante con el intendente de entonces, Blas Altieri, también empresario. El hecho de que el entonces intendente Blas Altieri fuera alguien tan cercano a quien fue el autor intelectual del crimen, ¿qué impacto tuvo en Pinamar? Para muchos creo que no modificó en nada, porque si hacemos memoria, Blas Antonio Altieri siguió siendo intendente de Pinamar, hubo gente que lo siguió eligiendo. Estuvo 16 años en Pinamar y Altieri dejó de ser intendente por cuestiones mínimas, indispensables, si se quiere, para lo que tiene que ver con una sociedad, que fueron denuncias las cuales tenían que ver con su gobierno puntual y no con lo que fue justamente el asesinato de José Luis Cabezas. Él quería hacer complejos hoteleros acá, incluso un año antes de la muerte de José Luis se inauguró el Hotel Arapacis, un hotel que fue construido en 9 meses. Como un gesto, si se quiere, de que él quería dejar algo acá en Pinamar. Hasta ese momento era visto como un empresario, uno de los tantos empresarios que venían a invertir aquí en nuestra ciudad. Uno sabía que había una amistad con grandes empresarios y bueno, entre ellos estaba Yabrán. ¿Usted cree que no estoy expuesto al caminar por Pinamar que algún pinamarense le diga a un fotógrafo, Yabrán? Pero, ¿por qué hay tan pocas fotos suyas entonces? Porque yo no le voy a negar que a mí no me gusta que me saquen fotos. Si bien Alfredo Yabrán era un desconocido para la mayoría de la gente, la revista Noticias logró 2 entrevistas con Alfredo Yabrán antes del crimen de José Luis Cabezas, y en ellas él se negó a ser fotografiado. Dijo textualmente: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. La primera versión que surge es alguien recuerda que Yabrán dijo: si me sacan una foto es como pegarme un tiro en la frente. Un disparate. El 23 de agosto del año 1995, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, del gobierno de Carlos Menem, denunció ante el Congreso de la Nación que existía una mafia enquistada en el poder y que el jefe de esa mafia era ni más ni menos Alfredo Yabrán. Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para Cavallo yo soy
un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. Los ataques a la empresa Cargo de Córdoba, con bombas, simultáneas a las bombas que le pusieron a Cuchetti. Pero no solo eso, los ataques a la empresa Los Pinos, los ataques a la empresa DHL, la muerte del brigadier Echegoyen, lo mismo que la muerte del subcomisario Gutiérrez, lo mismo que los ataques a los familiares del fiscal Lanusse y al propio fiscal Lanusse. Doctor Cavallo. Todos esos hechos tienen el mismo modus operandi. Y yo siempre sospeché que tienen los mismos autores materiales y el mismo autor intelectual. Y yo sí, respecto de todos estos casos, planteé la sospecha con fundamento de que el autor intelectual fuera el señor Alfredo Yabrán. A partir de ese momento, las luces de todo el periodismo se encendieron para intentar saber quién era ese enigmático y poderoso empresario que se escondía en las sombras. ¿Qué se pensaba de Yabrán antes del crimen de José Luis Cabezas acá en Pinamar? Mucho no se lo conocía, creo que muy poca gente lo conocía. ¿Y generaba algún temor, digo, porque ya se sabía las denuncias que había hecho Domingo Cavallo sobre que era mafioso y demás? ¿Generaba temor en la sociedad? No, te digo sinceramente no, porque la ciudad en ese momento estaba enfrascada en lo suyo, digamos. Hay gente puntual de Pinamar que sí, que uno puede llegar a conocer a esas personas porque trabajaron como parqueros, como cuidadores de alguna de las casas de Yabrán, pero creo que en Pinamar son muy pocos, de hecho yo nunca lo conocí. Esta es la famosa casa de Alfredo Yabrán en Pinamar, su lugar de residencia, el que más elegía y casa que adoraba y donde pasaba sus veranos. Esta casa tenía un cartel, que ahora ya no está más, que se llamaba Narváez. Narváez era Yabrán al revés, como le gustaba a él jugar con su nombre, con los enigmas y con el misterio. Pero bueno, ya ese cartel hoy no está más, lo sacaron hace un tiempo, pero esta era la casa donde por años y años Yabrán estuvo vacacionando en el centro de Pinamar. ¿Usted cree que no hay mafias en la Argentina? Es muy preocupante que la mafia exista. Banco Nación, la aduana paralela, el contrabando de oro. En la medida que la atención pública esté con las mafias, obviamente nadie se va a preocupar de que esto se aclare. Cavallo necesita vincularme con el caso Cabeza, porque todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. El autor intelectual fuera el señor Alfredo Yabrán. Esta es nuestra oficina, como verán, conserva un estilo gótico y que bueno, demuestra cómo los tipos se la pasan laburando. Leyendas que tienen que ver con el trabajo periodístico, ahí vemos. Ahí se va Cabezas ofendido con la cámara para decir que va a sacar foto, pero no sacó una mierda, como siempre. A mediados de febrero de 1996, el día después de que no pudimos conseguir la foto de Yabrán en el balneario y la pérgola de Valeria del Mar, desde muy temprano en la mañana vinimos a hacer guardia cerca de la casa de Yabrán, en este lugar, en este montículo, donde había toda una serie de yuyos que tapaban toda la visual, pero desde la que, con un lente largo, José Luis tenía uno de los ingresos a la casa de Yabrán. Llegamos a las 7 de la mañana y, para sorpresa nuestra, al rato Yabrán llegó con una valija y entró a su domicilio. José Luis logró hacer algunas capturas en ese momento, pero como estaba de espalda no eran de buena calidad. Pero bueno, la primera tanda de fotos fue esa, solo que al estar de espalda no sirvieron a la función periodística. Pero desde este lugar es que estaba escondido José Luis para lograr esa imagen, obviamente en la vía pública. El doctor Cavallo siempre dijo que Yabrán
el tema Yabrán era una mafia. Que lo pruebe de una vez por todas. Que lo pruebe. Usted lo defiende mucho a Yabrán. Yo no lo defendí nunca a Yabrán. ¿No? Pero Duhalde lo cuestiona y usted nunca. ¿Cómo? Usted nunca lo cuestiona. Pero ¿por qué lo voy a cuestionar si no tengo pruebas? Yo al señor Yabrán lo conocí en la Casa de Gobierno. Sí. ¿Y a quién iba a visitar? Y a los funcionarios del gobierno, como van todos los empresarios. ¿O no van empresarios a la Casa de Gobierno? No sé, yo no voy nunca a la Casa de Gobierno. Bueno, pero usted no es empresaria. No soy empresaria. ¿En qué cosas creía José Luis? En la familia, en los hijos, en la vida. Sobre todo en la familia, ¿no? Cristina Robledo fue muy importante en aquella foto que José Luis Cabezas le hizo a Alfredo Yabrán. Ella, junto con unas amigas, hacían que posaban en la playa mientras José Luis conseguía su objetivo, que fue la tapa de la revista Noticias del 3 de marzo de 1996. Bueno, me pasa lo de todos los años. Es ese retroceso y ese volver a la mañana del 25, es inevitable. Porque si bien se recuerda, uno hablas de él en cualquier momento, en cualquier charla con los amigos, bueno, con la familia, pero como que cuando se acerca ya enero, es inevitable el volver atrás, ¿no? Y las sensaciones son las mismas, te puedo decir que 25 años como si fuese un año. Es igual. Es igual. La sensación es la misma de desgarro, por decirlo de una forma, ¿no? Cristina Robledo es la viuda de José Luis Cabezas y la madre de su hija Candela, que apenas tenía 5 meses cuando ocurrió el asesinato. Candela, además de repetir siempre tu nombre, habla mucho de su papá. ¿Cómo advierte ella lo que pasó? Sí, ella, bueno, ahora, antes decía mamá, papá, ahora dice mami, papi, ahí. Está con sus primeras palabras y por supuesto también está con su papá. Cada evolución también va evolucionando con su papá. ¿Qué te pasa, cuando vos ves que José Luis se convirtió en una especie de símbolo a nivel del país y del mundo, te digo, porque es un caso que ha generado mucha repercusión mundial? ¿Qué te pasa a vos sabiendo que hay tantos lugares que lo recuerdan, calles, barrios, monumentos? A ver, me parece increíble a veces porque yo no puedo verlo a él como un símbolo, yo lo sigo viendo como José, como mi José, como nuestro José, ¿no? El que se levantaba para ir a trabajar o el que iba a buscar a los niños al jardín. Entonces como que me cuesta separarme de esa parte. Y por otro lado, puedo decir que es un orgullo, de cierta manera, de que la gente lo reconozca, que tenga tantos homenajes, que se lo siga recordando. Sobre todo eso, que se lo siga recordando es un orgullo, pero es un orgullo doloroso. La
historia sobre la famosa foto que José Luis Cabezas le hizo a Alfredo Chabrán en el verano del 96 estuvo situada en este lugar, en el balneario Marbella de Pinamar. A mediados de febrero del año 96 yo recibo un mensaje de una fuente mía que me dice: mañana llega el tío a Pinamar. El tío era Alfredo Chabrán, lo que pasa es que generaba tanto temor que nadie lo mencionaba por su nombre completo. A mí me habían informado que Chabrán solía venir a este balneario, Marbella, a partir de las 4 de la tarde. Vinimos en ese horario, paramos con el auto con José Luis, yo bajé con quien era mi mujer, como si fuésemos dos turistas para ver si estaba Chabrán en este lugar. Y bajamos a esta playa caminando y a la altura de estas carpas que ustedes van a ver ahora, estaba justamente, vemos una persona que acerca su silla y la pone justo delante de donde nosotros estábamos pasando. Mi señora me pregunta: ¿es como este hombre? Y yo le digo: mira, no es como este hombre, creo que es él. Mira, no es como este hombre, creo que es él. Entonces lo voy a buscar a José Luis al auto y le digo: mira, José Luis, yo estoy convencido de que este hombre es Chabrán, porque teníamos algunas ilustraciones viejas, fotos antiguas, pero no teníamos una foto actual de Chabrán. Bajamos con José Luis me confirma que era este hombre y entonces nos vinimos aquí, a este estacionamiento del balneario Marbella, donde desde un ángulo yo le tuve que hacer de trípode a José Luis. Él agarró, apuntó su cámara y lo que hizo fue sacar los primeros retratos de Alfredo Chabrán, que son esas famosas fotos donde Chabrán se ve sentado en una reposera, tomando sol, se ve incluso pasar un perro por delante. Entonces, ¿qué hicimos? Con José Luis dijimos: bueno, vamos a buscar tener mejores fotos. Y lo que decidimos es irnos al balneario de al lado. Desde allí lo veíamos a Chabrán, que estaba tomando sol allí en esa playa. Y entonces, en un momento, lo vemos que Alfredo Chabrán se levanta y viene caminando con su mujer hacia la playa donde estábamos nosotros. Cuando los vemos llegar caminando al borde de la playa a Chabrán y a su mujer María Cristina Pérez, con mi señora nos pusimos como que nos estaban sacando una foto turística a nosotros, y con su lente largo José Luis logró retratar la primera tanda de fotos de estas que se hicieron famosas, donde se ve a Chabrán caminando con su mujer por las playas de Pinamar. Un verdadero éxito. Incluso hubo una curiosidad allí, que fue que en el momento en que Chabrán se acercó, José Luis guardó su cámara debajo de unas toallas y al momento de pasar al lado nuestro, Chabrán le dio un beso en la boca a su mujer, un pico, como le decimos, y José Luis me dice: ¿cómo me perdí esa foto? Entonces yo le pregunto: ¿pero tenés las otras? Y él me asegura que sí, que las otras fotos la tenían, que estaban espectaculares. Así se hace la primera tanda de fotos de Chabrán que hizo José Luis Cabezas en ese verano del 96. Al día siguiente queríamos más fotografías, así que alquilamos una carpa en el balneario de al lado, al de Marbella, y nuevamente Chabrán volvió a bajar a las 4 de la tarde con su mujer y encaró la caminata esta que había hecho el día anterior, y en este caso José Luis, con la experiencia del día anterior, se puso más de frente, posó su mujer, María Cristina Robledo, la mujer de José Luis, con unas amigas, y logró la segunda tanda de fotos, que se ve a Chabrán con su mujer caminando por la playa, pero mucho más de frente. Si uno observa en detalle va a ver que hay dos tandas de fotos, por la malla incluso se nota de Chabrán y de su mujer, en 2 días consecutivos. Esas fotos fueron las que le pusieron rostro a Alfredo Chabrán y las que ilustraron la nota de tapa a la investigación que salió 2 semanas después, que hice yo con otro colega, donde el título fue Chabrán ataca de nuevo, que fue la tapa de la revista Noticias el 3 de marzo de 1996. Los periodistas pudieron tomar con comodidad la imagen de Chabrán, que no estaba nada cómodo, junto a los diputados que por tercera vez
lo interrogarían para saber si efectivamente integra una mafia empresaria privilegiada por el gobierno, como muchos sospechan. ¿En qué ámbito se desarrolló la declaración? Nos referimos primero a una obvia discriminación que se estaba haciendo, en segundo lugar a una persecución que se estaba haciendo, aliada, si quiere, a algunos diputados en particular, y sin ninguna duda, a muy en particular alguno que otro periodista. Tiene un libreto muy aprendido, él y Wenceslao Bunge, que lo vienen repitiendo desde hace tiempo en programas de televisión, la otra vez que vino al Congreso, pero después, cuando hay una pregunta comprometedora, no la contesta. Dice, yo esto no lo contesto porque ustedes, diputados, me persiguen a mí. Los custodios de Alfredo Yabrán en aquellos años se instalaban alrededor de la casa para evitar que el periodismo llegue hasta él y para evitar secuestro de su familia. Y en todas las calles circundantes a su casa tenían apostados hombres de seguridad. Por ejemplo, en aquel edificio de ladrillo, en estas calles que estamos viendo, el edificio de ladrillo, por ejemplo, el año donde asesinaron a José Luis Cabezas, era la base operativa de la custodia de Alfredo Yabrán en el 9º piso, con largavistas miraban hacia la casa de Yabrán para ver si había periodistas cerca o si había algún peligro para su jefe. Pero también alrededor de esta calle, paralela a la casa de Yabrán, en la calle Ballena, también había custodios, había vehículos de seguridad. Toda esta zona estaba sitiada por custodios de Yabrán que tenían como misión alejar al periodismo y alejar también posibles peligros para su jefe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la fiesta del capitán. En la noche del 24 al 25 de enero de 1997, con José Luis Cabezas vinimos a esta residencia, la residencia del empresario telepostal Oscar Andreani, para cubrir una de las fiestas más importantes que se daba el verano y a la cual habíamos sido invitados nosotros como periodistas y otros colegas de otros medios, además de muchos referentes políticos y sociales. La fiesta es por el cumpleaños de Oscar Andreani, el capitán, y su barco The Old Sailor, el viejo marino, llevó a más de 200 invitados a un viaje de fantasía durante 10 horas, el 24 de enero pasado. En ese puerto en el que no pocos desean anclar, embarcaron el intendente de Pinamar, Blas Altieri, en cuyo distrito casualmente Alfredo Yabrán proyecta la construcción de un puerto deportivo, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mercury, ligado al riñón dualdista. También fueron de la partida los periodistas que cubrían la temporada en el balneario, como los fotógrafos Lerque Rojas y José Luis Cabezas. Gracias por venir, gracias por estar compartiendo conmigo esta hermosa noche y este hermoso privilegio que es vivir. Al ratito, a las 12 de la noche del 25 de enero, a las 0 horas del 25 de enero, empezaron los fuegos artificiales. Con José Luis estuvimos acá, yo me fui alrededor de las 4 de la mañana, porque al otro día era mi cumpleaños, habían llegado unos amigos desde Buenos Aires. José Luis se quiso quedar y salió a las 5:10 de la mañana. Cuando él sale, incluso lo ve salir un fotógrafo de la revista Caras, Eduardo Lerque, que era un amigo, y casi se va con él, de hecho, pero finalmente desistió. A mí me llevan hasta el centro de Pinamar, donde estaba mi departamento, un fotógrafo de la revista Para Ti, Carlos Alfano, y José Luis se va solo con el vehículo que normalmente utilizábamos para cubrir la temporada, que era el Ford Fiesta Blanco, donde después lo terminan asesinando a José Luis, y viene a buscar, sale de la casa de Andreani y viene a buscar el vehículo de la revista que estaba estacionado aquí a la vuelta. Lo que se supo después con la reconstrucción del crimen es que los asesinos de José Luis Cabezas vinieron aquí a buscarlo porque tenían la información que le había suministrado la policía de que nosotros íbamos a estar en esa fiesta. Están tratando de dilucidar el lugar exacto donde instalaron el auto cuando vinieron aquí. Aquí se acerca González. Bueno, acá están conversando, Auge y Retana, están sentados de acuerdo a lo que dijeron en su relato. Esto coincide realmente con el relato. Están sentados en la parte de atrás del auto. Lo concreto, esta es la calle Priamo, y la casa queda en Priamo y Burriquetas, la casa de Oscar Andreani. Esta calle fue clave porque aquí se pudo saber que mucho del relato que hacían
los horneros sobre cómo había sido la mecánica del crimen ocurrieron en este lugar. Un reconocimiento, una prueba de reconocimiento, no siempre tiene la misma carga que otra prueba, no siempre tiene la misma importancia que otra prueba. Ante una confesión explícita de una persona que está en el auto que dice yo hablé con esa persona, habrá que ver de qué manera después evalúa el peso de esta prueba, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Porque sus defendidos, a quien principalmente acusan, es a Gustavo Prelleso. Bueno, en principio ese es un derecho que tiene el detenido imputado Prelleso. De todas maneras, bueno, desde el inicio Auja, Retana, Braga y González han pretendido colaborar con la investigación. Los horneros estaban acá con el auto parado a esta altura, vigilando qué pasaba en la fiesta de Andreani. Y las vecinas de esta casa les resultó sospechoso la actitud que tenían los horneros, y entonces desde esa casa veían que había gente rara parada en un vehículo. ¿Qué conducta tenían las personas que usted dice que estaban en el auto con respecto a la casa de Andreani? ¿Por qué nos cuenta eso? ¿Qué conducta tenían? Bueno, ¿cómo se movían? Mi madre, que fue la que primero vio, que la empezó a ver desde las 11:30 de la noche, dice que se ponían una campera, caminaban a la esquina, volvían, era como una guardia que hacían. Volvía, se cambiaba la campera y caminaban uno a uno, así cada 5. La misma campera. Vienen los custodios de Andreani, discuten con los justamente horneros y con Prelleso que están aquí y llaman a la policía. Y la policía no concurre porque habían liberado la zona para poder cometer el crimen. ¿Porque molestaba a la entrada de su casa el auto o porque les pareció sospechoso el movimiento? Tenían una cara espantosa, entonces me pareció que eran ladrones, porque no se olviden que en esa época estaban robando mucho en Pinamar. En la madrugada de aquel 25 de enero de 1997, cuando José Luis Cabezas abandona la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, después de hacer la cobertura de esa fiesta, se dirige hacia su casa, ubicado aquí en la calle Rivadavia, en pleno centro de Pinamar. Lo que no sabía José Luis es que en este descampado que están viendo frente a su casa estaban agazapados, escondidos, los asesinos. Estaban en un Fiat Uno de Gustavo Prelleso, el policía que después mata a José Luis Cabezas, Prelleso y los 4 horneros, esperando el momento en que José Luis Cabezas llegara a su casa. Ellos están acá en realidad porque no pudieron cometer el secuestro en la fiesta del cumpleaños de Oscar Andreani, cuando José Luis saliera de la fiesta del cumpleaños de Oscar Andreani, porque allí la presencia de estas personas generó alguna sospecha en los vecinos, que le avisaron a la custodia de Andreani, y la custodia de Andreani tuvo un altercado con ellos y los obligó a que se vayan. Llamaron a la policía, pero la policía nunca fue porque había zona liberada en Pinamar para permitir que el crimen se pueda cometer, una zona liberada decretada por el comisario Alberto Pedro Gómez. La cuestión es que cuando José Luis llega a su casa, donde estaban su mujer, María Cristina Robledo, su pequeña hija Candela, de apenas 5 meses, y sus otros 2 hijos del matrimonio anterior, Agustina, de 6 años, y Juan, de 5, él estaciona exactamente en este lugar, con el Ford Fiesta blanco que había alquilado la revista Noticias para nuestra cobertura de verano y que normalmente usaba yo. Cuando él estaciona, vienen corriendo 2 de los horneros y lo golpean a José Luis y lo introducen a la fuerza en el Ford Fiesta blanco. El Fiat Uno de Gustavo Prelleso sale a toda velocidad para marcarles el camino hacia la cava donde iban a asesinar a José Luis, y detrás salen los horneros llevando a José Luis secuestrado en el Ford Fiesta blanco. Fue secuestrado Cabezas. Allí Gustavo González tomó por el cuello al policía que ocupaba el lugar del reportero gráfico y Braga lo encañonó. Ambos lo obligaron a subir a su propio automóvil. Y cuando el juzgado, en su oportunidad, considere que se han agotado las medidas, consecuentemente y obviamente dará por concluida la investigación. Nos deja muchas dudas, no el hecho de que hayan participado o que hayan estado, sino el hecho de cómo lo hicieron o cómo participaron. Estamos tratando de acreditar la inocencia de nuestros clientes a través de la verdad de sus dichos.
Este es el camino rural que conduce a la cava de General Madariaga, donde aquella madrugada del 25 de enero de 1997 asesinaron a José Luis Cabezas. Por este camino, sus asesinos lo llevaron secuestrado a José Luis después de haberlo golpeado. Todo lo que están relatando los miembros de la banda de Los Hornos. Entonces agarro, saco el cuerpo así y la tiro para atrás. La tiro así. En la vía donde vuelan las tarjetas de crédito. En sí la billetera estaba así de vuelta. Acaba de finalizar la reconstrucción del crimen de Cabezas. Braga, ¿qué siente de haber participado de este asesinato, Braga? Braga, ¿alguna palabra? Cuando en la tarde de aquel 25 de enero, yo después de esta búsqueda desesperada por José Luis, llegué a este lugar. Aquí había todo un vallado policial que impedía llegar hasta la cava donde había aparecido el auto de José Luis Cabezas. La segunda autopsia revelaría que lo declarado por Braga, Retana, González y Auge no sería lo que realmente ocurrió en la cava la madrugada del 25 de enero cuando asesinaron a José Luis Cabezas. Mientras que la primera autopsia revelaba que solo en una oportunidad habían disparado y a una distancia de 40 o 50 centímetros sobre el parietal derecho de José Luis Cabezas, la segunda autopsia revela que fueron 2 disparos. Le pedí a la policía que me diga si habían encontrado una cámara fotográfica y solo me mostraron una serie de rollos fotográficos, no había cámaras digitales en ese momento que estaban quemados. Y me muestran ciertos elementos de José Luis que yo no logré identificar porque había un pedazo de una bota quemada, un reloj, y en un momento me muestran un manojo de llaves. En ese manojo de llaves yo identifico las llaves de nuestra oficina y como tenía otro juego lo comparo con la que yo tenía y eran iguales. Me hacen pasar aquí a la cava. Aquí estaba en esta cava el auto, el Ford Fiesta blanco, incendiado, ya se había apagado el fuego, con su puerta de acompañante abierta y asomaba lo que quedaba del cuerpo de José Luis. Esa es una imagen que yo nunca en mi vida voy a olvidar, una imagen de terror terrible, dolorosa por donde se lo mire. Entonces yo bajé a la cava para comprobar si el auto tenía ese choque que yo mencionaba. El auto estaba aquí, dentro de este pozo que estaba hecho por la Municipalidad de General Madariaga, con la puerta abierta a esta altura y el cuerpo de José Luis aquí. Y comprobé que el guardabarro delantero derecho estaba justamente abollado. Del espejo retrovisor no había quedado nada porque el fuego lo había quemado. Y bueno, vi esa imagen terrible. Y recuerdo que esto estaba atestado de policías que estaban dañando la escena del crimen. Incluso recuerdo la imagen de un policía tirando una colilla de cigarrillo y apagándola en el piso con un desprecio absoluto sobre las pruebas que había en este lugar. Yo, claro, sin saber que todos los policías que me rodeaban trabajaban para Yabrán, como después se comprobó, por suerte detrás venía un vehículo de mis amigos y eso creo que salvó mi vida también. Y pasaron un flash informativo diciendo que encontraron calcinado en una cava de Madariaga a un fotógrafo
de la revista Noticias. Mi mamá enseguida saltó y dijo, es mi hijo. Le digo, mamá, ¿qué tiene que ver Madariaga con Pinamar? No, Madariaga está cerca. Bueno, la cuestión que después cuando pasaron todo el informativo, dijeron José Luis Cabezas. Así que ahí se nos vino el mundo. En estos tribunales de Dolores, en este edificio histórico, se llevó adelante dos temas fundamentales en la causa Cabezas. Primero, la investigación de la causa en sí mismo a cargo del juez José Luis Macchi, un juez de pueblo que nunca se había enfrentado a una causa judicial de semejante envergadura, que tuvo que investigar el crimen de José Luis Cabezas desde el principio, con muchísimas operaciones en contra, con intento de desviar la causa. Hace 10 meses que estamos trabajando intensivamente en el total esclarecimiento de este hecho. ¿Tiene confianza en el esclarecimiento total del hecho, doctor? Estamos en este camino. Pero en este mismo edificio también, en la sala de audiencia, se llevó adelante el juicio oral y público 3 años después prácticamente del crimen de José Luis Cabezas contra los imputados por este homicidio. Pasaron 25 años del crimen, 22 años aproximadamente del juicio. ¿Con qué sensación está hoy? Del deber cumplido, porque fue una etapa en la que yo no me esperaba que me ibas a tocar hacer el juicio, pero bueno, creo que, si mal no recuerdo, que nos titulaban los 3 jóvenes fiscales y uno no sabía si tomarlo como si era un halago o era pobres fiscales, van a perder. ¿Notaron también que hubo como un intento de algunos sectores, particularmente de sectores policiales, de desviar la investigación? Sí, bueno, no hace falta que lo diga yo eso. Hubo testimonios claramente dirigidos a intentar que la investigación siga, y fueron investigaciones realizadas que terminaron en vidas muertas. ¿Cómo estás con la reconstrucción? ¿Qué querés demostrar? La verdad. ¿Y cuál es la verdad a tu juicio? Todo lo que estamos reconstruyendo es la verdad. ¿Pero qué grado de culpabilidad tenés? Miguel, ¿de qué crees que sos responsable? Dame al juego de Preyeso. ¿Al juego de Preyeso? Teníamos una idea que nos íbamos a enfrentar a algo que iba a ser con la historia o con el tiempo iba a ser un juicio histórico. De eso no teníamos ninguna duda. Aparecían testigos que nadie sabía quién los convocaba, a cualquier hora. Sí, hubo muchísima infiltración de datos y testimonios que hacían que no se encontrara una pista más firme. Yo creo que fue un mensaje mafioso a la prensa, para silenciar a la prensa. Esa fue mi inicio. Algunos dicen es una exageración, no puede ser que por una foto se haga semejante y brutal crimen. Yo lo dije hace 22 años y te lo vuelvo a repetir. Para mí fue un mensaje a la prensa independiente, a los periodistas que se la juegan todos los días por buscar la verdad. Desde este viejo y derruido puente en la vieja Ruta 11, los asesinos de José Luis Cabezas aseguran haber arrojado la cámara fotográfica de José Luis cuando huían de la escena del crimen. Meses después de esta declaración por parte de la banda de Los Horneros, la aparición en la causa judicial de un raptomante señaló que este era el lugar preciso donde estaría la cámara de acuerdo a la utilización de una especie de horquilla que lo señaló como el lugar indicado. Vinieron buzos tácticos y aquí encontraron la cámara, el cuerpo de la cámara de José Luis Cabezas, incluso con los stickers que sus hijos le habían pegado a esta cámara como una forma de llevarlo siempre presente junto a ellos.
¿Cuál fue el momento más difícil que les tocó afrontar a ustedes en la investigación del caso Cabezas? Seguramente fueron los días que transcurrieron entre la orden de detención de Chabrán y su muerte. Que fue el momento de más incertidumbre de todos, creo, ¿no? Hubo una orden explícita de Alfredo Chabrán que encargó a Gregorio Ríos el asesinato, que él coordinó en cierta medida con Preyeso y los horneros y el resto de policías que colaboraron, y que hubo una zona liberada. ¿Usted está totalmente convencido que esto fue así? Sí. Sí. O sea, la hipótesis que manejamos y cuando acusamos es esa. Y te vuelvo a repetir, con esa sensación de no poder haber acreditado que había otro grupo para actuar si fallaba la gente de La Plata, y que más funcionarios seguro que hubo, funcionarios policiales me refiero. Creo que realmente se logró hacer justicia en este hecho, que se encarceló a los autores, a los partícipes, y que bueno, en el caso de Chabrán, que la causa no pudo avanzar, solo se puede suponer que podría haber tenido esta participación como autor inmediato o instigador. Pero a ellos no le interesaba investigar si, por ejemplo, hubo un suicidio inducido. Un suicidio inducido. Bueno, por lo pronto murió. Ahí tenemos las imágenes del entierro de Chabrán, ¿no? El momento en el cual... Ahí está, Alfredo Chabrán. En el banquillo de los acusados estuvieron el jefe de la custodia de Alfredo Chabrán, Gregorio Ríos. También estuvo el policía Gustavo Preyeso, quien ejecutó a José Luis Cabezas, otros dos policías, Sergio Camarata y Aníbal Luna, y también los 4 horneros que colaboraron con Preyeso en el momento del secuestro. Las condenas fueron ejemplares. Por ejemplo, se condenó a reclusión perpetua a todos los policías que participaron de este asesinato por considerar que era un agravante su condición como policías, y a los civiles se los condenó a prisión perpetua. Gustavo Daniel Preyeso a sufrir la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y pago de costas procesales. Aníbal Norberto Luna a sufrir la pena de reclusión perpetua. A Sergio Rubén Camarata a sufrir la pena de reclusión perpetua. A Horacio Anselmo Braga la de prisión perpetua. A Sergio Gustavo González la de prisión perpetua. A José Luis Auge la de prisión perpetua. A Héctor Miguel Letana la de prisión perpetua. A Gregorio Ríos la de prisión perpetua. Bueno, una operación. Sin hacer comentarios, entonces, se retiraron los últimos detenidos. De esta forma, entonces, se han retirado todos ellos. Penas durísimas se han escuchado aquí. Recordemos, según entiende el tribunal, a José Luis Cabezas se lo mató para proteger los intereses de Chabrán. Juicio ejemplar que quiso poner luz y poner algo de justicia en uno de los hechos más aberrantes de la historia argentina, sin duda el peor ataque a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia. ¡Justicia! 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 ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Justicia! 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 Bueno, para mí que mi papá se haya convertido en un símbolo, bueno, es muy diferente como lo vivo ahora que como lo viví en su momento. Sí que en su momento cuando era una nena me costó mucho porque era, bueno, un continuo, ¿no? Verlo en todas partes, recordarlo todo el tiempo con lo doloroso que para mí era y, bueno, y todo lo que supuso, ¿no? Y sí que me molestaba, por así decirlo. Hoy en día, bueno, ya son unos años, ¿no? Superando esto, bueno, es un orgullo al final, ¿no? Es como que tanta gente pueda reconocer lo que pasó, lo que le hicieron y lo puedan recordar y honrar de esta manera, es muy lindo. Como mensaje que dejaría en general a la gente, bueno, por un lado como agradecer, porque como dije antes, es muy emocionante que gente que no lo haya conocido, que no haya tenido contacto de nada,
todavía siga al pie del cañón, pidiendo justicia, recordándolo. Al final que esto sea un recordar por él y un recordar por... No tiene que volver a pasar algo así y no dejemos que pasen cosas parecidas ni, bueno, con nadie, ¿no? Que sirva de ejemplo, que aunque sea sirva de ejemplo de lucha y de justicia y de algo así no puede pasar. Pero bueno, yo como su hija quizás me hace falta muchos otros días que, ¿no? Y me siento más removida otros días que no exactamente el día del aniversario. Pero sí es verdad que este año es especial porque mi papá, además de ser papá, sería abuelo. Tuvo un bebé hace poquito. Y bueno, eso también es especial, que es lo mismo, ¿no? No solo el día del aniversario, pero sí es verdad que es como esta sensación de un año más, ¿no? Y ahora este año con un hijo y mi papá no está acá. Cuando estoy mal, cuando tengo ganas de llorar, ella a veces me mira y me dice, mamá, así como diciéndome, vamos, hay que seguir, ¿no? ¿Cómo era José Luis? Simple. Sí, es que era una persona simple, sin doble cara. Él, así como no tenía problemas en decirte las cosas de frente, directo, de carácter, de mucho carácter. Pero bueno, era su personalidad, ¿no? Muy gracioso, divertido, por supuesto, muy familiar, siempre pendiente de sus padres, tenía una relación fantástica con sus tíos, y así era él, tenía ese mismo espíritu, ¿no? Familiar, era muy buen amigo, creo yo, porque los amigos que tenía en ese momento los sigo en cierta forma, los heredé, ¿no? Yo lo único que pido es que no se olviden de José Luis, que no haya sido en vano lo que le pasó. No fue una muerte como por vejez ni nada, fue un asesinato y muy cruel. Que lo recuerden, que sepa que dio la vida por trabajando y bueno, va a sonar como, pero no se olviden de Cabezas, es así. Ojalá no se olviden de José Luis, porque para mí es José Luis. Ese es José Luis Cabezas, el más cabrón de todos. Ahí está. José Luis era hincha independiente, pasión que compartíamos, como la del periodismo. José Luis se deleitaba con los pequeños momentos de la vida. La cámara, la novia de Cabezas, y Cabezas que se hace el Humphrey Bogart de la fotografía argentina. Acá pasamos por el monumento de Pinamar, como verán todos ustedes. José Luis fue más que José Luis. Fue ese Cabezas que gritaron miles, millones, acompañados del presente. Cabezas presente, que ganó el reclamo colectivo de justicia y de memoria. Ese no se olviden de Cabezas que aún hoy, a 25 años de la barbarie, todos recuerdan. José Luis era mi compañero y amigo, y Cabezas es mi faro. ¿Quién lo mató? Sacar una foto es como pegarme un tiro en la frente. Para acabarlo, yo soy un hombre peligroso.